Pues bueno, bienvenidos a todos los que ya están en línea. Vamos a dar algunos minutos más para todos los participantes que se siguen conectando. Por lo pronto, pues les dejamos las recomendaciones para que puedan disfrutar de esta conferencia de la mejor manera posible. La primera es asegurarse de contar con una conexión estable a Internet, encontrarse en un lugar cómodo y recordar que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento de la conferencia. Las estaremos recibiendo. Gracias por su tiempo de espera. Buenas tardes, bienvenidos a un evento más del Grupo Catherine Day. Pues bueno, el día de hoy ya está aquí nuestro conferencista, se los vamos a presentar. Él es licenciado en Psicología, egresado de Implant del Pirámide. Y pues bueno, el día de hoy la conferencia que nos presenta lleva por tema el diálogo interno y la resistencia al cambio. Recuerden que pueden enviar sus preguntas al chat. Y los dejamos con el licenciado Jesús Alberto Hernández. Bueno, primero que nada, pues hay que empezar, ¿no? ¿Qué es el diálogo interno, no? Bueno, el diálogo interno son todas las reglas y creencias. Ajá, ¿se escucha bien? Son todas las reglas y creencias establecidas en el sujeto a partir del nacimiento hasta los 8 años, ¿no? Desde el nacimiento hasta los 8 años de edad. Ajá. Son los acuerdos que se establecen en esa edad. Son acuerdos establecidos de parte de la familia, ¿no? Familia. ¿Ok? Ajá. Se establecen los hábitos, las rutinas. Ajá. Hábitos, rutinas. Uh-huh. E ideas. Ajá. Estos acuerdos, todos esos acuerdos se le conoce como el diálogo interno. Pero estos acuerdos no, este diálogo no va en función de la realidad. Quiere decir que estos acuerdos me van a generar frustración y sufrimiento. Frustración y sufrimiento. Y esto me va a dar una idea, una percepción de la realidad. Ajá. Percepción de la realidad, pero esta percepción está limitada. ¿Sí? Se encuentra limitada o es errónea, ¿no? Es errónea. Lo que yo percibo del mundo, ¿no? Lo que yo percibo del mundo, de las personas, ¿no? De las cosas o de las situaciones,
son parte de mi percepción limitada. Y eso es lo que a mí me genera frustración y sufrimiento, ¿no? Se podría decir que el diálogo interno es el diálogo que me da la familia, o la percepción que yo tengo limitada o errónea del mundo, de las personas, de cómo debería ser el mundo, de cómo deberían ser las personas, de cómo deberían ser las cosas, o de cómo deberían ser las situaciones, ¿no? Entonces, se dice, bueno, todo esto, no me sirve. No me sirve para conseguir lo que yo quiero. Porque las personas tenemos anhelos, tenemos sueños, ¿no? Tenemos metas y no las vamos a conseguir si no se hace la ruptura del diálogo interno, ¿no? ¿Sí? El diálogo interno. Si no se hace la ruptura de esto, que me da la familia, ¿no? De estas reglas y de estas creencias que yo tengo en mi ambiente familiar, yo no puedo conseguir, mis proyectos no se llevan a cabo, ¿no? Proyectos, mis deseos, mis sueños, no se llevan a cabo. Porque el diálogo interno no me permite, no me permite hacer más cosas, ¿no? Esto es lo que me limita. Esta es la parte de la percepción limitante, ¿no? La parte errónea de la realidad, ¿no? Se dice que el sujeto está fuera de realidad, tiene un pensamiento fantasioso, ¿no? Un pensamiento que no está conectado, conectado con la realidad. Con la realidad, ¿no? No está conectado con la realidad este tipo de pensamiento. Bueno, estos acuerdos que me establece la familia, son conexiones neuronales, ¿no? Conexiones a nivel neuronal establecidas en la persona. Y esto impide que el sujeto llegue a desarrollarse, impide que el sujeto salga de su zona de confort, ¿no? La creencia familiar es lo que estanca el desarrollo del sujeto, ¿no? Entonces, bueno, el punto aquí es generar la ruptura con el diálogo interno. Entonces, ¿cómo se genera la ruptura del diálogo interno? ¿No? La ruptura del diálogo interno. Pues, para poder generar la ruptura del diálogo interno, primero tengo que ser consciente de que mis pensamientos no van de acuerdo a la realidad y que eso es lo que me hace sufrir. Eso es lo que me genera angustia, ¿no? Eso es lo que me genera frustración, ¿no? Y lo principal que uno debe de entender es que la realidad no va a cambiar, ¿no? El que tiene que cambiar es el sujeto, ¿no? La manera en la que percibe el mundo tiene que cambiar, ¿no? Sus acuerdos tienen que ir en función de la realidad. Entonces, esos acuerdos no me sirven. Esos acuerdos que me dejó la familia no me sirven. Sin embargo, yo tengo que hacer una ruptura de esos acuerdos. Una ruptura de todo esto, de los hábitos, de las rutinas, de las ideas que la familia me establece, ¿no? ¿Y cómo se va a lograr la ruptura de este pensamiento? Bueno, para generar la ruptura es a base de la crítica,
y de, a base de la crítica y la disciplina, ¿no? Se puede decir que el sujeto tiene que entrar en un proceso de disciplina, ¿no? De supervisión. De disciplina. Ajá. Disciplina y crítica. Eso quiere decir que el sujeto tiene que entrar en un proceso de cambio, ¿no? Un proceso diferente, ¿no? Dirigido. Este proceso no lo puede dirigir la familia, no lo puedo dirigir yo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo un proceso con estos acuerdos, ¿no? Sin establecer acuerdos diferentes, pues obviamente yo no voy a obtener los resultados que quiero. Voy a obtener los mismos resultados, ¿no? A veces, uno se plantea, ¿no? Dice, bueno, ahora las cosas van a ser diferentes, voy a tratar de hacer las cosas diferentes y esta vez van a funcionar. Ajá. Ese pensamiento está fuera de realidad. ¿Por qué? Porque aunque yo quiera hacer las cosas diferentes, no puedo, porque no he hecho la ruptura con estos acuerdos, ¿no? Yo tengo que eliminar estos acuerdos, borrarlos, ¿no? No utilizarlos. Los acuerdos familiares no se deben utilizar porque me limitan a conseguir conseguir lo que yo quiero, ¿no? Entonces yo debo tener acuerdos diferentes y estos acuerdos me los va a dar pues alguien que me esté entrenando, bueno, una persona que me establezca esto, ¿no? Estamos hablando de un maestro, ¿no? De un maestro, de un psicólogo, ¿no? De un guía, de un chamán, ¿no? Alguien que tenga acuerdos diferentes a los míos, ¿no? Alguien que me lleve en un proceso de ruptura, en un proceso de disciplina, en un proceso de crítica, ¿no? Alguien que desplome todo este diálogo interno, alguien que invalide este diálogo interno, que es el que no me deja conseguir lo que yo quiero, ¿no? Entonces, se podría decir que el maestro, la guía o el chamán, el psicólogo es el que va a establecer la pelea, ¿no? Ajá, con la forma del sujeto. Ajá. La forma, y obviamente todo esto tiene una estructura, tiene una lógica, ¿no? Esto se va a defender. Ajá. Cuando se empieza a establecer la pelea o se genera la ruptura con el diálogo interno, a partir de la disciplina y la crítica, ajá, para romper los acuerdos, ¿no? Todo esto, para romper todo esto, ajá, ¿qué va a pasar? Bueno, el sujeto va a entrar va a entrar en una crisis, ¿no? Aquí es cuando se da la crisis, cuando el sujeto intenta, ¿no? Bueno, más bien cuando el maestro ataca por medio de la disciplina, la crítica, estos pensamientos, ¿no? Entonces aquí se crea, ¿no? La crítica. Digo, la crisis, perdón. La crisis, y la crisis, ¿para qué me va a servir la crisis? ¿No? Pues la crisis, pues son todas las resistencias que nosotros tenemos, ¿no? Como personas, ¿no? Todas las justificaciones para no querer llevar un proceso de cambio. Ajá. Todas las justificaciones que yo como persona tengo, ¿no? Por ejemplo, el máximo castigo para el ser humano, pues es el rechazo, ¿no? Muchos de nosotros no queremos romper con estos patrones de conducta porque no queremos romper con este diálogo interno porque tenemos miedo a que seamos rechazados, ¿no? A que nos expulsen de este círculo familiar, ¿no? De este medio, ¿no? En el que yo creo o yo le doy valor, ¿no? A todas estas ideas, ajá, bueno, a todas esas, las ideas de familia, ¿sí? Bueno,
las ideas que tengo, que tiene, o que me deja la familia, ¿no? Tienen un valor. Yo les doy un valor. Para mí tienen un valor emocional, ¿no? Para mí tienen importancia, ¿no? A veces no queremos perder a un ser querido, ¿no? A que ese ser querido nos deje de hablar, ¿no? Y empezamos a cumplir con los acuerdos, ¿no? Lo primero que busco, un acuerdo de los cuales yo busco, pues es el reconocimiento de la familia, ¿no? ¿No? Busco ser reconocido, ¿no? A pesar de que la familia, a pesar de que en la búsqueda de reconocimiento, no me gusta quedar en esa posición, ¿no? Bueno, ¿qué otras ideas, no? Pues bueno, otra idea es que quiero que el mundo, bueno, otro acuerdo, quiero que el mundo se ajuste, ¿no? Ajuste a mi pensamiento, ¿no? ¿No? Es otro acuerdo que tengo, ¿no? Que el mundo se tiene que ajustar a mi pensamiento, ¿no? Bueno, otro acuerdo que existe, ¿no? Normalmente es que, bueno, yo no quiero perder la aceptación de un hermano, ¿no? Y entonces a ese hermano le voy a resolver, ¿no? Lo voy a cuidar, lo voy a sobreproteger, ¿no? Le voy a dar todo para que esté bien conmigo, ¿no? Que no, que no se vaya, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues yo me ato a esa persona, ¿no? Soy una persona que se agarra de esas personas porque no quiere soltarlas, ¿no? No quiere que esas personas pasen por la ruptura tampoco, ¿no? Ni yo tampoco quiero establecer la pelea de la ruptura, ¿no? Entonces, cuando la ruptura no se da, entonces el maestro va a ser el encargado. Si no existe la ruptura del diálogo interno, el maestro va a ser el encargado de generar esa ruptura. La va a generar, ¿no? La va a provocar, ¿no? Por medio de la información que me va a dar el terapeuta, por medio de la información que me va a dar el guía, yo voy a entrar en un proceso de cambio, ¿no? Y cuando, por ejemplo, la persona me diga, bueno, te tienes que alejar de ese patrón familiar, ¿no? Te tienes que alejar de esos acuerdos familiares, tienes que establecer la ruptura, ¿no? No significa que los dejes de querer, ¿no? Solo ya no busques su aprobación, ya no busques que te quieran, ¿no? Ya no busques que te resuelvan, ¿no? Lo único que tienes que buscar es que ellos aprendan y que tú aprendas también. Entonces, esta persona tiene que empezar de parte del maestro tiene que generar, o el maestro le deja un proceso, un proceso de cambio, ¿no? Un proceso de cambio. Y en este proceso, pues obviamente van a haber muchas resistencias, ¿no? Este proceso me va a generar muchas resistencias. Pero siempre y cuando yo lleve este proceso de cambio con una persona entrenada para romper con esta idea, pues obviamente él se va a encargar de lidiar con todas mis resistencias. Y no es fácil romper con la idea familiar, ¿no? A veces la familia, ¿no? Tratas de salir de ese círculo familiar, tratas de hacer algo diferente y ¿qué es lo que te dice la familia? No, pues esa carrera que escogiste no tiene futuro, ¿no? No te sirve, ¿no? Mejor dedícate a esto que es seguro, que, por ejemplo, ¿no? Podría decir, la plaza de los normalistas, ¿no? Sea un maestro y seguro, es tu sueldo y esto y lo otro, ¿no?
Tú quieres salir de esa zona y la familia siempre te va a jalar. ¿Qué te va a jalar? Todos los acuerdos, todas las ideas. Ajá. Y eso es lo que no te impide, ¿no? Por ejemplo, si tú estás con un maestro, el maestro no va a dejar que regreses a esos acuerdos, ¿no? Si se está estableciendo la pelea, lo que va a hacer es llevarte, ¿no? Al punto de ruptura. Y obviamente, pues tú vas a tener tus resistencias, tú te vas a pasar por una situación de crisis, ¿no? Nadie quiere vivir el rechazo, ¿no? Ese es el máximo castigo del ser humano. ¿Y cuál sería el máximo premio, no? Pues la aceptación de la familia. Que la familia me acepte para mí es lo mejor que me puede pasar, ¿no? No importa si no me desarrollo, no importa si no crezco, ¿no? Lo que busco normalmente es ser aceptado. No importa que yo fracase en la vida, ¿no? Eso es lo que yo busco, ¿no? Ese es lo que mi pensamiento me dice que yo busque, ¿no? Los acuerdos que no quiero romper, ¿no? El maestro me va a dar acuerdos completamente diferentes que busquen el desarrollo de mi persona, ¿no? Y entonces, obviamente, pues sí, yo tengo que romper con esos acuerdos, tengo que dejar esa familia, tengo que hacer cambios diferentes, ¿no? Bueno, a veces, bueno, en la parte de padres, ¿no? Me ha tocado, ver proceso terapéutico que muchos de los pacientes, pues a veces tratan de consentir al niño, ¿no? Tratan de buscar su aprobación, ¿no? Buscan que los quieran, ¿no? Aunque el niño no tenga las habilidades necesarias como para salir adelante, yo lo único que quiero es que él me quiera, ¿no? No busco que él aprenda, ¿no? Y en este proceso, bueno, lo real sería, ¿no? Bueno, la realidad te pone estas dos partes, ¿no? O quieres que te apruebe o quieres que se desarrolle, ¿no? O quieres que él aprenda. Entonces, pues no se puede tener las dos, ¿no? No, tu hijo no te puede querer y a la vez tener las habilidades, ¿no? En el proceso de capacitación del niño, bueno, a él lo orillo a repetir una y otra vez los procesos hasta que le salgan, que genere la habilidad, ¿no? Y eso obviamente va a generar crisis en el niño, ¿no? No le va a gustar, no lo va a querer hacer, ¿no? Va a hacer berrinches, va a patalear y obviamente si tú estás muy enfocado en buscar su aceptación, ajá, tú vas a ceder, ajá, y el niño no va a aprender, ¿no? Entonces, en este proceso, pues bueno, yo, por ejemplo, en el aspecto terapéutico le digo, bueno, el paciente, como paciente, bueno, no tienen como la fuerza, no tienen la disciplina, no tienen, no pueden llevar al niño a más allá de sus límites, ¿no? No pueden enseñarle. ¿Por qué? Porque hay muchas ideas, muchas creencias, ¿no? Anteriormente, pues hubo carencias, ¿no? Y yo quiero que mi hijo no pase por lo mismo. Ajá. Y entonces no quiero que pase por el dolor, ¿no? No quiero que pase por el dolor e impido que el niño se desarrolle, ¿no? Cuando los ves, pues, por ejemplo, muchos niños tienen problemas de lenguaje y no es tanto por la parte física, sino por la parte que no lo presionan, ¿no? Que lo consienten demasiado, que no le dan, no lo orillan a generar las habilidades, no lo habilitan, no lo capacitan y obviamente, pues, el niño, no tiene la habilidad como para enfrentar al mundo, ¿no? Entonces, pues, yo como terapeuta, ¿no? Yo tengo que presionar al niño para que salga adelante, ¿no? Y también a los padres, ¿por qué? Porque en este proceso, pues, de cambio, obviamente, los niños, pues no tienen opción, ¿no? Los niños tienen que ir más allá, ¿no? A pesar de las renuencias, a pesar de las resistencias, tienen que ir más allá porque no tienen opción, ¿no? El problema ya es con alguien
pues ya adulto, ¿no? Y que tiene bastantes resistencias, que está muy apegado a su familia, y generar la ruptura con ellos es mucho más difícil, ¿no? Y pues algo muy importante, bueno, yo lo que le digo a los pacientes, para que se dé este cambio, ellos tienen que estar dispuestos, ¿no? Dispuestos a establecer la pelea, porque yo solamente les doy la dirección, yo les digo qué tienen que hacer, o yo les pongo un proyecto, ¿no? Y yo no puedo estar sobre ellos hasta que lo cumplan, ¿no? O sea, yo les doy un objetivo y ellos tienen que ir de acuerdo a eso, si quieren establecer cambios, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se da esta parte, ¿no? De romper con todos esos acuerdos, de generar la ruptura, ¿no? Por ejemplo, ya dejarle de dar a mi hermano, a mi hermana, ¿no? De andar resolviéndole sus vidas, ¿no? Darles dinero para que resuelvan sus vidas, ¿no? O sea, lo único que genero es que esa persona, o lo que genero en ese sujeto, es que ese sujeto busque todo el tiempo ser salvado, ¿no? No está aprendiendo, solamente está buscando quien cumpla. Cuando le deje de dar yo, se va a agarrar de alguien más, ya sea de su pareja, ya sea, no sé, de otra parte de la familia, ¿no? Que le siga resolviendo. Y entonces, ¿cuándo se va a generar el punto de ruptura con esta persona? Bueno, pueden tardar años y no se puede generar un punto de ruptura hasta que todos estos respaldos dejen de estar, ¿no? Los respaldos también son un impedimento para que el sujeto aprenda, para que el sujeto se desarrolle. A veces, bueno, como terapeuta, pues se le genera como la necesidad, ¿no? Que eso es lo importante. Para que se dé el cambio, tiene que haber, para generar el proceso de cambio, tiene que haber necesidad, ¿no? Tengo que establecer la necesidad en el sujeto, ¿no? Yo quiero que el sujeto aprenda, pues obviamente yo tengo que orillarlo a generar la necesidad. Pues hay pacientes que a veces no se salen de relaciones conflictivas porque no tienen las habilidades para enfrentar el mundo solos, ¿no? Entonces yo les genero la necesidad, ¿no? Generar la necesidad de que ellos logren o aprendan, o den el salto más que nada, ¿no? De este punto, ¿no? Bueno, algo muy importante es que cuando uno se cansa de sufrir es momento del cambio, ¿no? Si por ejemplo el sujeto está a gusto donde está, pues obviamente aunque yo le genere la necesidad, no va a querer cambiar, ¿no? Siempre hay quien le resuelva, siempre hay quien tiene problemas, pero siempre encuentra la manera de zafarse, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, también la parte de los padres, ¿no? Los hijos que berrinchudos, ¿no? Conflictivos, ¿no? Que en lugar de desarrollarlos, ¿no? Por ejemplo, los papás están tratando de enseñarles algo al niño, dejándoles una actividad o enseñándoles una responsabilidad. Y los niños pues buscan la manera de salirse, ¿no? Hacen sus berrinches, hacen las cosas, pues al ahí se van, ¿no? Como sea, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el padre? Bueno, quítate, yo lo hago, ¿no? No pasan por la tolerancia a la frustración. Ajá, entonces, pues obviamente los resultados que tiene el niño, pues son muy pocos a lo que deberían de tener, ¿no? Y bueno, Anthony de Melo lo maneja como el estar dormido, ¿no? Y el estar despierto. Habla de la parte del sueño, ¿no? La parte de estar dormido. Y dice que las personas que se encuentran en un estado pues adormecido, son personas que no se ajustan a la realidad y que obviamente pues van a sufrir, ¿no? ¿Y qué es el despertar? Pues el despertar es aceptar, ¿no? Aceptar que el mundo no se va a ajustar o no va a ser como yo quiero, ¿no? Aceptar que mi pareja no tiene
que adivinarme el pensamiento o saber lo que yo quiero, ¿no? ¿No? Ajustarme a la parte de eso, ¿no? Que las cosas en el mundo son inseguras, ¿no? Que el mundo o la realidad es insegura, que no es seguro, que nada lo tenemos seguro, ¿no? Bueno, hay pacientes, ¿no? Que creen que van a tener el tiempo de disfrutar con su familia y de repente pues pierden a ese ser querido y pues ahí les recuerda que la realidad pues no va a cambiar, ¿no? Y aunque yo quiera que cambie o que sea diferente o que esas cosas regresen a ser como antes, no se puede, ¿no? Muchos pacientes me dicen, bueno, quiero que mi vida regrese a ser como era antes, ¿no? Y entonces, pues yo les digo, bueno, no puedo regresar tu vida como era antes, pero sí puedes, a partir de este punto, vivir de manera diferente, ¿no? Antes uno busca la aceptación, busca el estar bien con la familia, ¿no? Y ahora, pues lo que vas a buscar es el desarrollo, el aprendizaje y el ser feliz, ¿no? Ok. Sí, tenemos una pregunta. Angie Camacho dice, ¿cómo logras salir del sufrimiento? Bueno, ¿cómo lograr salir del sufrimiento? Pues se logra salir del sufrimiento aceptando la realidad, ¿no? Y rompiendo con el diálogo interno, ¿no? Rompiendo con el diálogo interno es lo que establecer la pelea con el diálogo interno y obviamente mi diálogo interno son las ideas y creencias familiares, ¿no? Todas las ideas, acuerdos, ¿no? Hábitos, rutinas que me deja la familia, ¿no? Y entonces yo tengo que ir en contra de esas ideas, ¿no? Tengo que ir en contra de esas ideas y establecer la pelea. Pero esa pelea no la establece, no lo establezco yo, ¿no? La establece mi maestro, la establece mi terapeuta, ¿no? Es el que me va a dar las herramientas para que yo pueda romper con toda esta estructura, ¿no? Porque esta estructura, por ejemplo, se establece de los 0 a los 8 años, pero por medio de la repetición, ¿no? Se va quedando en la persona, ¿no? Se va reafirmando, ¿no? De los 0 a los 7 años se establece la conducta, el lenguaje, ¿no? La forma, los hábitos, las mañas, todo se establece de los 0 a los 8 años. A partir de ahí se repite, ¿no? Y obviamente dentro de mi círculo familiar está bien, ¿no? Entonces el problema o lo que me genera sufrimiento es ¿dónde? En la realidad, ¿no? En el mundo. Cuando enfrento al mundo con las ideas o los acuerdos que me da la familia, pues obviamente voy a pasar por el sufrimiento. El dolor es inevitable, ¿no? El dolor es natural, ¿no? Cuando uno, incluso cuando uno se ejercita, ¿no? Cuando ejercita los músculos, ejercita su cuerpo, obviamente le va a doler, ¿no? Porque su cuerpo se está fortaleciendo, ¿no? O sea, cuando uno pasa en un proceso de disciplina y crítica, obviamente va a llegar la crisis, y en la crisis lo que va a resultar de la crisis es el dolor, ¿no? No va a resultar otra cosa más que el dolor, ¿no? Ya no sufrimiento, ¿no? A veces nosotros sufrimos por el pasado, sufrimos por el futuro, ¿no? Sufrimos porque creemos que somos importantes y la realidad nos dice totalmente lo contrario, ¿no? No somos importantes, para la realidad no lo somos, ¿no? La realidad va a seguir funcionando de forma lineal, ¿no? No va a cambiar ni la puedo cambiar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Tengo un amigo que está viviendo un duelo y su alcoholismo se disparó. ¿Cómo lo puedo llevar a la aceptación? Lo estoy llevando al grupo, pero sigue consumiendo. Bueno, el hecho de, pues él tiene que entrar en un proceso de cambio, tiene que empezar a hacer las rupturas, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa, no? Incluso los mismos acuerdos, las mismas reglas, creencias, hábitos y rutinas, me hacen sufrir. Y cuando sufro, pues obviamente voy a buscar algo que me quite esa insatisfacción, esa angustia, ¿no? Que me quite ese pensamiento, ¿no? Entonces, pues obviamente lo voy a tapar con
una sustancia, ya sea una droga, ¿no? Ya sea el alcoholismo. Lo voy a tapar y no lo voy a querer resolver porque para mí eso es más fácil, ¿no? Dicen en AA, pues bueno, el sujeto tiene que tocar fondo, ¿no? Tiene que pasar por esto, ¿no? Tiene que enfrentar la realidad. Bueno, cuando se hace la primera parte, bueno, el sujeto entra en un proceso de abstinencia, ¿no? No consume alcohol y todo bien, pero pues todavía falta la parte de la información. ¿Por qué? Porque lo único que haces es contener al sujeto, ¿no? Lo contienes y luego lo mandas otra vez al mundo. El mundo que para él es de sufrimiento, es de angustia, ¿no? Y obviamente como él no tiene la habilidad o no ha generado la habilidad, obviamente va a volver a regresar a lo mismo, ¿no? Él tiene que entrar en un proceso de cambio, ¿no? En un proceso de presión donde alguien más lo lleve por la crítica, lo lleve por la disciplina, ¿no? Y lo orilla a hacer algo más, que le genere la necesidad de querer cambiar, ajá, que le genere la necesidad de querer cambiar. Si no está la necesidad, el sujeto puede tardar años y no puede llegar a cambiar, ¿no? Puede tardar años y no se puede salir de eso, ¿no? Entonces, pues sí es necesario establecer, pues, conseguir a alguien que lo lleve sobre ese objetivo, ¿no? El cambio. Ajá, y obviamente, pues va a ser algo que no le va a gustar, ¿no? Pues el cambio, pues a nadie le gusta, ¿no? Pero pues es necesario. Ajá, porque pues mucha gente se cansa de estar en ese ambiente que lo hace sufrir, ¿no? Y obviamente cuando sucede el cambio, mi percepción del mundo cambia también, ¿no? Mi percepción que antes era sufrimiento se convierte en un ambiente mejor, ¿no? Un ambiente maravilloso, ¿no? Un ambiente diferente, ¿no? Pero una vez que se logra hacer esta ruptura, antes no. Tiene que pasar por la necesidad, tiene que pasar por el proceso de abstinencia, tiene que pasar por todo eso, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, hay muchas preguntas. Dice, ¿una disciplina se puede convertir en hábito? Bueno, para una persona adicta, todo lo que le dejan lo convierte en un hábito, ¿no? en un hábito, ¿por qué? Porque, por ejemplo, bueno, una disciplina, algo muy importante en el proceso de disciplina es que todos estos acuerdos que se van a establecer de nuevo tienen que ser revisados, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le puedo decir al paciente, tienes que hacer esto, pero tengo que revisar qué entendió, ¿no? Qué es lo que va a hacer y revisar que lo está haciendo de acorde a como le dije, ¿no? No de acorde a cómo lo acomoda su acuerdo. Si su acuerdo lo acomoda a lo que él entiende, pues obviamente esto se convierte en un hábito, ¿no? Se convierte en algo que va a acomodar a su forma, ¿no? Una idea que va a acomodar a su forma, un hábito que va a acomodar a su forma y lo vuelve rutinario, ¿no? Lo repite y lo repite y por eso a veces el sujeto llega y dice, bueno, es que estoy haciendo lo que me dices, ¿no? Pero en un punto llegó el punto en donde transformó la indicación y ya la convirtió en algo que va de acorde a sus viejos acuerdos, ¿no? Eso es lo que impide que el sujeto se desarrolle, ¿no? Entonces, está la indicación y el maestro, el psicólogo, el terapeuta, ¿no? El guía tiene que supervisar que la indicación se está siguiendo, ¿no? Tiene que revisar, a ver cómo vas, qué estás haciendo. No, ahí te equivocaste, regrésate de nuevo, desde ceros otra vez, a empezar de nuevo, ¿no? Hasta que se genere la habilidad, hasta que el paciente, el terapeuta, la persona que está en este proceso, genere la habilidad, ¿no? No lo voy a soltar hasta que genere esa habilidad, ¿no? Y obviamente, pues la familia no lo puede ayudar. ¿Por qué? Porque la familia tiene los mismos acuerdos de él, ¿no? Y eso impide que el sujeto se desarrolle. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, ahorita, permítame. Bueno, estos acuerdos, pues sí, nos impiden, conseguir lo que nosotros queramos y nos ponen en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Todos estos acuerdos y todas estas ideas nos vuelven vulnerables, ¿no? Nos afecta al mundo.
¿Ok? Y pues un ser vulnerable, pues es fácil de manipular también, ¿no? ¿No? Es fácil de que caiga en esta situación. La siguiente pregunta dice, ¿qué tengo que hacer en un estado de crisis provocado por un cambio? Bueno, pues primero que nada, pues revisar, ¿no? Revisar con tu maestro qué es lo que se está despertando, ¿no? ¿Qué es lo que te genera conflicto? Porque obviamente cuando tú entras en un proceso de disciplina y de crítica, cuando te exponen tu problema, cuando ves el problema real, pues te genera conflicto, ¿no? Entonces tú tienes que revisar, ¿no? Y es normal que durante la crisis pases por el dolor. Eso es inevitable, ¿no? A veces, por ejemplo, mucha gente evita pasar por el dolor y obviamente cuando llega la crisis, pues no lo soporta. Es algo que le genera un conflicto, ¿no? ¿Algo más? ¿Por qué no queremos aceptar la realidad? ¿Por qué no queremos aceptar la realidad? Porque la realidad va en contra de nuestra idea, ¿no? La realidad no se va a ajustar a mi pensamiento, ¿no? La realidad es algo que no me gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a nunca pasar por el dolor y que cuando siento dolor lo quiero aliviar ya sea con alguien más o ya sea con el alcohol, con las sustancias, con la droga, ¿no? Por eso es que no me gusta la realidad y porque la realidad también es insegura, ¿no? La realidad no es segura. Las parejas no son seguras, el tiempo que pasas con las personas no es seguro, ¿no? Y eso genera conflicto, ¿no? Porque a mí me enseñaron, o mi idea familiar me dice que las personas que están conmigo tienen que estar para siempre, ¿no? Que si me aman tienen que estar para mí, para toda la vida, y eso es un pensamiento fuera de realidad, ¿no? Por eso no me gusta. Okay. Clínica Rosea pregunta, ¿cómo me doy cuenta en el paciente que la disciplina la convirtió en hábito? ¿Cómo me doy cuenta que la disciplina la convirtió en hábito? Pues ver pues solo viendo sus resultados. Si sus resultados siguen siendo lo mismo, eso quiere decir que él, igual y no te lo dice, pero él está ajustando las cosas a su idea, ¿no? Él está ajustando las cosas a su realidad. Y eso va a impedir que el paciente lo haga, ¿no? Por ejemplo, a veces a los pacientes, cuando le dicen que hacen la disciplina, pues hay que supervisarlos. Bueno, ¿cómo lo superviso? Si lo pongo a leer o lo pongo a escribir, que lo haga ahí bajo mi supervisión, ¿no? Lo cito, no sé, le digo, bueno, vente una hora a leer, ¿no? Pero ven acá, ¿no? Donde yo te pueda ver. Pues ya prácticamente tiene que ser como un chico, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis pacientes les digo, mándame evidencia, ¿no? Mándame evidencia de que sí estás haciendo lo que yo te digo, ¿no? Y yo los pongo a prueba, les digo, bueno, tienes esta semana y en esta semana tú me tienes que mandar evidencias, que estás haciendo las cosas, ¿no? Tú como paciente, bueno, mi trabajo como terapeuta no termina después de atender al paciente, sigue todavía, ¿no? Yo todavía tengo que supervisarlo, tengo que estar al tanto de su proceso, ¿no? Porque yo como terapeuta yo le puse un proceso, ¿no? Un proceso que va, que está fuera de sus ideas, de sus acuerdos, ¿no? Y obviamente yo sé que no le va a gustar, ¿no? A muchos pacientes a veces lo he mandado yo a practicar el tiempo de estar solo, ¿no? Que tiene que estar solo, que tiene que enfrentar ese vacío que siente, ¿no? Y yo tengo que supervisar y tengo que ver que lo haga, ¿no? Y si no lo hace, pues obviamente lo va a tener, se ve en sus resultados, ¿no? Ahí veo cuando el paciente deja de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que se empiezan a dar permisos, ¿no? Como empezar a decir, bueno, esto le comento y esto no, ¿no? Pero obviamente tú tienes que ser muy cuidadoso, muy analítico, ¿no? Y ver si los resultados siguen siendo los mismos, eso quiere decir que no está siguiendo un proceso, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno. Entonces, pues cuando la persona pues es sometida a este proceso, pues obviamente no le va a gustar, ¿no? Va a haber muchas resistencias. Ajá, a veces, pues al paciente se le dice, bueno, tienes que romper con estos acuerdos familiares. ¿Por qué? Porque van en contra de la realidad y esto es lo que te hace sufrir, ¿no? Obviamente el paciente pues llega en una situación de desesperación, llega en una situación
de crisis, ¿no? Y te va a hacer caso mientras está la parte de la crisis, pero pues una vez que se va, pues este paciente pues ya pues hay pacientes que nada más llegan por un momento, alivian su malestar y se van, ¿no? También está permitido, son personas que todavía quieren seguir un poquito en la parte de sus ideas y sus creencias, ¿no? Que todavía no están preparados para establecer la pelea, ¿no? Porque para establecer esto, ¿no? La ruptura con el diálogo interno sí se necesita disciplina, ¿no? Sí se necesita la crítica, ¿no? Y hay pacientes que no van a querer eso, ¿no? Hay pacientes que no quieren pasar por eso y lo van a evitar, ¿no? Lo van a evitar, hay pacientes que están llenos de justificaciones, las justificaciones hasta, pues, para todos, ¿no? Cuando se enfrentan a la realidad, pues, obviamente siempre me voy a justificar. Ajá. Y pues, algo muy, muy importante, bueno, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Es, la realidad no va a cambiar, ¿no? Lo que tiene que cambiar soy yo, ¿no? Yo tengo que adaptar mi pensamiento a la realidad. Si yo no lo adapto a la realidad, obviamente voy a sufrir, ¿no? Y a veces no me gusta esta parte, ¿no? Prefiero, yo prefiero estar con la familia a querer cambiar, ¿no? Yo prefiero la aprobación de la familia antes del cambio, ¿no? Y sí he notado que cuando se le pide esta parte a las personas, ¿no? O cuando tu maestro te lo pide, pues no te gusta, ¿no? Es algo de lo cual no estás acostumbrado, ¿no? Y crees que puedes escoger no hacerlo, pero los resultados van a llegar, ¿no? Los resultados son lo que me va a decir si puedes o no puedes afrontar la realidad, ¿no? Bueno, en esta parte del proceso de... Hay otra pregunta, ¿sí?, del público. Dice, ¿nosotros nos podemos poner nuestras propias disciplinas? No, yo no me puedo poner mis propias disciplinas porque hay un problema. Me doy permisos. Ajá. Me empiezo a dar permisos. Bueno, por ejemplo, dice, es cuando vas o te propones ir a correr todos los días. Vas diario hasta que te dura el impulso. De ahí ese impulso se va apagando y como no tengo a alguien que me esté presionando, alguien que me establezca la presión, que es algo muy importante, ¿no? Que me establezca la presión, obviamente lo voy a dejar, ¿no? Si no tengo a alguien que me establezca la presión, pues obviamente voy a dejar y voy a renunciar a esta parte, ¿no? Y pues obviamente así son como las disciplinas. Si yo me propongo, pongo la disciplina de concentrarme en mi trabajo, no tener pareja, obviamente voy a caer en esa situación porque no llevo una supervisión. Ajá. Entonces sí es necesario el estar supervisado, ¿no? Sí es necesario la supervisión. Sí es necesario que todos estos acuerdos o todas estas ideas que tratas de cambiar sean revisadas, ¿no? No puedes llegar a un cambio si no está la disciplina, y la disciplina es de alguien externo, ¿no? ¿Te pregunta? Pregunta Liceto Campo. Yo, como aprendiz o paciente, ¿cómo puedo empezar a darme cuenta de lo que dice mi diálogo interno? Bueno, como aprendiz y como paciente, bueno, ¿cómo te puedes dar cuenta de tu diálogo interno? Pues obviamente viendo los resultados de tu familia, viendo cuáles fueron los resultados de tu familia, ¿no? Por ejemplo, yo a muchos pacientes les digo, tienen la misma forma de relación que tuvieron sus padres, y obviamente les digo, si estás dispuesto a vivir lo mismo que vivieron tus papás, pues adelante, ¿no? No generes la ruptura, ¿no? Si estás dispuesto a pasar por lo mismo, ¿no? A que todo esto te genere sufrimiento, a estar en la misma posición en la que están tus papás, pues adelante, ¿no? Ese es el diálogo interno, ¿no? Todo lo que mi familia me dice, ¿no? Incluso yo lo puedo ver en la familia. Puedo ver cómo la familia es culera, ¿no?
provocadora, es conflictiva, es culpígena, ¿no? Y obviamente si lo veo en la familia, obviamente yo lo aprendí, ¿no? Yo viví en ese ambiente muchísimo tiempo y obviamente yo tengo las mismas conductas, ¿no? No las puedo ver en mí. Bueno, de eso se encarga también el diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Lo que no veo de mí. Ajá. Lo que no veo de mí. Ajá. Y pues sí, es lo que no veo de mí y lo que pienso de la realidad. ¿No? Lo que pienso y lo que no veo de mí es parte de mi diálogo interno, ¿no? Es esa parte, son esas reglas y creencias, ajá, que establecieron acuerdos en la familia, ¿no? Que yo tengo esos acuerdos, ¿no? ¿Cómo se puede recobrar la energía cuando una persona siempre se siente cansada y sin ganas de hacer nada? Bueno, cuando una persona se siente cansada y sin ganas de hacer nada, pues obviamente no es recuperar su energía, sino que simplemente nosotros desgastamos nuestra energía o la tenemos enfocada hacia esto que le damos valor, ¿no? Una vez que todo esto pierda el valor, una vez que el maestro genere la ruptura, una vez que te empieza a quitar todos tus hábitos, que te empieza a quitar todas tus rutinas, ¿no? Que te empieza a quitar todas las creencias familiares, obviamente vas a recuperar tu energía, ¿no? Ahorita actualmente pues las personas, ajá, pues llegan, ¿no? Bueno, se dice que pues el ser humano de los 0 a los 7 años tiene toda la energía, ¿no? Pero tiene el 100% de energía, pero la va perdiendo. ¿Dónde la va dejando? Pues en los lugares, en las cosas, en las situaciones en las personas, ¿no? En la búsqueda de la aceptación, en todo eso va dejando su energía. Y entonces cuando el sujeto pues ya llega a la parte de la crisis, ¿no? Se da cuenta que no tiene energía, ¿no? Se da cuenta que no se puede parar, se da cuenta que no tiene la fuerza como para hacer muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que no tenga energía, sino que su energía está enfocada en otra cosa, ¿no? En otras personas, en otras situaciones, ¿no? Y es lo que impide que el sujeto pues se desarrolle. ¿Hay otra pregunta? ¿Cómo me doy cuenta de que mis resistencias están actuando? ¿Cómo me doy cuenta de qué? De que mis resistencias están actuando. Ah, bueno, mis resistencias van a empezar a actuar cuando el maestro me ponga esto, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, si mi terapeuta me dice, oye, ¿sabes qué? Tu relación de pareja, pues, está en conflicto, ¿no? Y le dice, bueno, tienes que apartarte, tienes que alejarte, no le hables, no le puedes hablar, no puedes estar con ella, ¿no? Y entonces, pues, obviamente mis resistencias me van a decir, ¿y qué tal si me deja de querer? ¿Y qué tal si le dejo de importar? ¿No? ¿Y qué tal si me cambia por alguien más? ¿No? Ahí es donde se establecen las resistencias, donde quiero ir en contra de algo que me va a generar un aprendizaje, ¿no? Algo que me dice, bueno, no sabes estar en pareja, pues hay que aprender, en este proceso hay que aprender, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Y cuando y pues obviamente, pues ahí se establecen las resistencias. Cuando te dicen, por ejemplo, tienes que romper con esa idea familiar, tienes que dejar de darle dinero a tu hermana, ¿no? Tienes que dejar de dar dinero a tu hermano, ¿no? Y eso te genera un chingo de conflicto, ¿no? Porque crees que ese hermano te va a dejar de hablar, ¿no? O que la familia te va a decir, ¿no? Que eres un mal hijo, o no apoyas a tus hermanos, ¿no? O X situación, ¿no? Y entonces es cuando, por ejemplo, pues tú estableces la pelea, ¿no? Obviamente, como lo comentaba, ¿no? Todas estas resistencias las tiene que revisar el maestro, ¿no? Las resistencias que se dan aquí en la crisis, las tiene que revisar el maestro, todas las resistencias, ¿no? ¿Por qué? Ajá, porque, por ejemplo, si yo no reviso las resistencias que se presentan durante este proceso de cambio, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Es ahí, respondiendo también la pregunta, bueno, aclarando un poco la pregunta anterior, pues es cuando, por ejemplo, el sujeto no tiene los resultados que desea, ¿no? Es cuando el sujeto no consigue lo que quiere. ¿Por qué? Porque se deja
cede ante esas resistencias, cede ante esas ideas, ¿no? Cede ante la búsqueda de la aprobación, ¿no? ¿Sí? Renata Nicole pregunta, ¿cómo superar una ruptura familiar? ¿Cómo superar una ruptura familiar? Bueno, primero que nada, pues, el aspecto de la ruptura familiar, pues algo que tú tienes que tener claro. Bueno, más que nada, uno se tiene que responder a la pregunta, ¿qué es más importante, no? Que mi vida. ¿Qué es más importante que mi vida? ¿No? ¿Qué es más importante que mi estabilidad emocional? ¿Qué es más importante que mi desarrollo, ¿no? Obviamente, la ruptura con la familia se tiene que dar. Eso es lo real, ¿no? Tiene que terminarse esa relación de familia que uno tiene y establecer una relación diferente. Eso no quiere decir que una vez que rompes con la familia ya no la vas a ver, ¿no? Estableces una relación diferente, te acercas de manera diferente, convives o te relacionas de manera diferente. No la misma relación que te genera un chingo de conflicto y sufrimiento, sino una relación completamente diferente, porque sí se puede, ¿no? También, por ejemplo, cuando habla de la parte de cerrar ciclos, ¿no? También en la parte de la relación de pareja, cuando no se cierra ciclo y se dicen, bueno, vamos a darnos un tiempo, ¿no? No se cerró ciclos, no se trabajó nada, obviamente vas a regresar a la relación donde la dejaste. No se va no se va a arreglar nada, ¿no? El tiempo no lo soluciona. Lo que lo soluciona, pues, es el proceso. El generar esta disciplina, ¿no? El pelearse con esas resistencias es lo que genera el aprendizaje, ¿no? Por eso no puedes regresar a una relación si no estableces eso. Primero, la ruptura de todos esos pensamientos, ¿no? Y empezarse a relacionar de manera diferente, tener una relación diferente, no la misma. Y por ejemplo, aunque la relación no termine, una relación tiene que estar en constante aprendizaje y en constante cambio, ¿no? Si la relación no tiene los cambios que tiene que tener, pues obviamente la relación se vuelve aburrida, ¿no? Y termino fastidiando al otro, o él me termina fastidiando a mí, y la relación no funciona, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Mari pregunta, ¿es necesario alejarme de las personas para seguir con la disciplina? Pues depende del grado, ¿no? En que esas personas te generen conflicto, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces puedes hacer la ruptura estando con la familia, pero a veces sí es necesario alejarse, ¿no? Sí es necesario apartarse porque pues eso tiene más fuerza, ¿no? Eso te arrastra, ¿no? Por ejemplo, hay veces que a los pacientes les digo, bueno, hay que cumplir esto que te digo, ¿no? Deja de hacerlo, pero sin embargo lo siguen haciendo. Eso quiere decir que eso tiene mucho valor, tiene mucha fuerza y me sigue generando conflicto. Entonces, en ese punto, pues sí, se le dice al sujeto, bueno, tú tienes que apartarte, ya vi que no puedes, ¿no? Ya vi que en este proceso de establecer la pelea no pudiste, pues sí, ya hay que apartarse, ¿no? Sí, sí es necesario, sí es necesario, sí se va a tener que hacer, porque solamente así puedo yo establecer un pensamiento diferente, puedo tener una percepción del mundo diferente si yo puedo romper con eso, ¿no? Y hay veces que sí van a estar las resistencias, ¿no? Más a veces con los hijos, ¿no? ¿Cómo generas la ruptura con los hijos, ¿no? ¿Cómo dejas de estar con ellos, de mantenerlos, ¿no? Porque pues hay muchos padres que todavía mantienen a sus hijos ya grandes, ¿no? Y no generan esa ruptura. Y obviamente pues ni el niño, ni el niño digo yo, ni el hijo, ni la mamá pues están dispuestos a hacer un cambio, ¿no? Quieren seguir ahí a pesar de que sigan sufriendo. Ajá. Y a veces, pues sí es necesario apartar eso, ¿no? Sí es necesario, ¿sabes qué? Ya es momento de que te vayas, o ya es momento de que yo me vaya, ¿no? No voy a esperar tampoco que el otro lo haga, ¿no? ¿Por qué? Porque el que está interesado en el cambio soy yo, ¿no? No el otro. El que está interesado en cambiar, el que está interesado en hacer cosas diferentes soy yo, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Aquí se trabaja personalmente, ¿no?
El cambio es personal, no es no puedo yo cambiar a la pareja, ¿no? Y obviamente, cuando estamos hablando de situaciones como las adicciones, pues sí se tiene que generar la necesidad, pero la necesidad no la genera su familia, la genera el terapeuta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Renata Nicole pregunta, ¿cómo puedo controlar mi enojo? ¿Cómo controlar el enojo? Bueno, pues el enojo pues es inevitable, ¿no? Bueno, el enojarse con los demás, enojarse con el mundo, pues es inevitable, ¿no? Pero si algo me molesta o algo me causa conflicto, ajá, si algo me molesta o me genera conflicto, yo tengo que resolverlo, ¿no? Yo tengo que resolverlo, ¿por qué? Porque los demás no me generan este malestar, esta molestia, ¿no? Yo me molesto por lo que hacen los demás o por lo que no hacen los demás, ¿no? No es algo que los demás me lo generen, es algo personal, es algo interno y sí tengo que establecer también la pelea con eso, ¿no? Sí tengo que generar la ruptura con eso, ¿no? Porque a veces, pues por ejemplo, el resentimiento, ¿no? O lo que genera el enojo, ¿no? Hacia las demás personas, pues es resentimiento. Y ese resentimiento, pues sí genera un montón de conflictos, ¿no? Y sí hay que establecer con la pelea. Bueno, a veces cuando uno está también en esa parte o se enoja con la familia, ¿no? O se resiente con la familia, pues sí tiene que hacer un proceso de ruptura, ¿no? Sí tiene que ser una relación diferente, ¿no? No una relación de conflicto, sino una relación diferente. Sí establecer la ruptura con la forma, ¿no? La forma que tiene uno como persona, ¿no? Bueno, bueno, yo decía que, bueno, la presión es importante. La presión es la que me va a ayudar a dar el salto, ¿no? Dar el paso hacia una vida diferente, ¿no? A veces lo que nos causa a veces temores es eso, ¿no? Experimentar algo nuevo, ¿no? Muchos de los pacientes, pues, o incluso yo como persona también, ¿no? No me gusta experimentar algo nuevo, ¿no? Me genera un montón de conflicto y yo tengo que llegar y decir, ¿sabes qué? Sí me genera conflicto, pero sin embargo, pues voy a sobreponerme, ¿no? Sobreponerme ante la situación, sobreponerme ante mi molestia, sobreponerme pues ante mis celos, ¿no? Establecer la pelea es importante. Si no se establece la pelea, pues obviamente yo me estoy entregando, soy una persona que se entrega a eso, ¿no? Me estoy entregando al diálogo interno, me estoy entregando a mi idea, ¿no? Y eso no me permite conseguir cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Cómo detecto a una persona tóxica? ¿Cómo detecto una persona tóxica? Pues obviamente es una persona, lo que le llaman tóxica, es una persona de la cual me voy a agarrar y ambos nos vamos a consumir de manera energética y no vamos a lograr llegar a ningún lado, ¿no? A veces cuando la persona está dispuesta a cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos pacientes que me dicen, bueno, es que yo quiero que mi pareja venga a terapia porque está mal, ¿no? Y bueno, a mí ese comentario me parece muy tóxico, ¿no? Quiero arreglar la vida del otro y no quiero solucionar la mía, ¿no? Y aunque tú estés con una persona tóxica, se lo he dicho también a muchos pacientes, ¿no? Si tú cambias, él tiene de dos, o cambia o se va, ¿no? O la relación se termina, ¿no? Porque obviamente, cuando tú empieces a dejar de caer en sus provocaciones, a dejar de caer en sus ideas, pues obviamente tú vas a obtener más control, ¿no? De ti mismo, más control de tu persona, ¿no? De tus acuerdos, que tus acuerdos van en dirección a la realidad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Carla pregunta, si un adicto no quiere acudir a terapia, ¿qué debo hacer?
si un adicto no quiere acudir a terapia, bueno, si, por ejemplo, un adicto no quiere acudir a terapia, pues vas y lo metes en un lugar donde le vayan a enseñar un proceso de cambio. Sí, hay personas que, como dice la literatura, ¿no? También en la parte de doble A, hay personas que nacieron así y no van a cambiar, pero pues si se presenta la oportunidad hay que aprovecharla, ¿no? Hay que generarle la necesidad y esa necesidad, pues obviamente tienes que preguntar en el lugar en el que lo vas a llevar, si se va a someter ante un proceso de ir, ¿no? De enfrentar esa situación, de enfrentar esas resistencias, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Angie pregunta, ¿por qué a veces la persona de la que es necesaria alejarse para seguir con la disciplina puede seguir buscándote? ¿Por qué la persona de la cual te tienes que alejar te puede seguir buscando? ¿No? Bueno, igual y esa persona no está dispuesta a hacer la pelea, pero la que tiene que establecer la pelea eres tú, ¿no? La que tiene que establecer la pelea con ese diálogo interno y no caer en las provocaciones de esas personas, ¿no? Pues eres tú, ¿no? Pues, no sé si responde tu pregunta o... ¿Alguna otra pregunta? Vamos bien así. Bueno, llegar a este punto, ¿no? El cambio, pues es algo que es un proceso que tiene un tiempo, ¿no? Que tiene un tiempo, ¿ok? Que tiene bueno, es un proceso, ¿no? Que tiene sus resistencias, que tiene sus pruebas, ¿no? Yo tengo que, y este tiempo y este proceso me lo va a dar, no me lo voy a poner yo, ¿no? O estas disciplinas, ¿no? No me las voy a poner yo. Disciplinas, no me lo voy a poner yo, me la va a poner mi maestro, ¿no? O mi terapeuta. Por ejemplo, a veces te dice, bueno, tanto tiempo, ¿no? En esta prueba, tienes que cubrir tanto tiempo en esta prueba, y pues tú dices, no, es mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué hago? Bueno, en el camino del cambio no hay atajos, ¿no? Tengo que cubrir ese tiempo, ¿no? Tengo que cubrir ese tiempo porque es necesario, ¿no? Si yo no cubro ese tiempo, pues obviamente yo no voy a conseguir lo que quiero. Todo esto va enfocado a lo que yo quiero, ¿no? A lo que yo quiero, ¿no? O a lo que yo necesito, ¿no? Todo eso va enfocado a lo que yo necesito, a lo que me va a dar las herramientas, ¿no? Para dejar de sufrir, ¿no? Dejar de pasar por el sufrimiento, dejar de pasar por la angustia, ¿no? Es algo que a mí no me gusta, ¿no? Y por ejemplo, pues, muchos pacientes se acercan y me preguntan, bueno, ¿cómo lo puedo hacer con esto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Para salir de esto. Y a veces, pues, hay pacientes que no les gusta el tiempo, ¿no? Y obviamente hay pacientes que dicen, es que no se me ha quitado, ¿no? Esta angustia, no se me ha quitado este dolor, ¿no? Y pues algo que deben entender es que esto no se quita, ¿no? De la noche a la mañana, ni mucho menos se quita. Se aprende a vivir con esta parte, ¿no? Se aprende a sobrellevar una situación, se aprende a resolver, ¿no? Porque a veces el proceso pues es largo, ¿no? Pero aún todavía llega a determinar la familia, ¿no? Llega a moverte cosas en la familia, ¿no? O luego quiere interrumpir en tu proceso, pero pues algo tienes que tener claro, ¿no? Tu familia no puede interrumpir en tu proceso. El único que está a cargo del proceso pues es tu maestro y es tu proceso. ¿Hay otra pregunta? Parte de eso contesta la siguiente pregunta que dice, ¿cómo puedo evitar la ansiedad? ¿Cómo puedo evitar la ansiedad, no? Yo le decía, bueno, el dolor va a estar, ¿no?
Y eso obviamente es algo que no puede experimentar, ¿no? Muchos de nosotros no sabemos sentir, ¿no? No sabemos estar en el sentir, ¿no? Algo nos incomoda, algo nos molesta, incluso cuando tenemos un malestar físico, inmediatamente queremos tomar algo que nos los quite, ¿no? Y no se quita, sino que se aprende a vivir con esto hasta que esto deja de ser molesto, hasta que esto deja de generarme un conflicto, ¿no? Hasta que esto pierde el valor que yo le doy. Hasta que esto el maestro me dice, bueno, hay que empezarle a quitar valor, ¿no? Hasta que el maestro lo exhibe, ¿no? Y cuando lo exhibe, más angustia me va a generar. No me gusta que lo exhiban, ¿no? No me gusta que lo vean, ¿no? Pero sin embargo, todo el mundo ya lo conoce, ¿no? El único que se resiste a verlo, el único que se resiste a aceptarlo, pues es uno mismo, ¿no? ¿No? Los demás lo pueden ver, pero uno mismo se resiste mucho en aceptar esa parte, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasaría si entro en un proceso de cambio y no lo concluyo? Si entro en un proceso de cambio y no lo concluyo, pues obviamente ha pasado, ¿no? Uno empieza en el proceso de cambio y cuando no concluye esta parte, pues rebota, ¿no? Es como, pues, esta parte donde estás bajo una dirección, bajo una supervisión, y cuando dejas de hacerlo, pues te empiezas a dar permiso. Y obviamente vas a caer en esa situación, ¿no? Vas a caer otra vez en la posición en la que estabas. Incluso esto se va a generar con mucho más frecuencia y mucho más fuerza, ¿no? Porque no has aprendido a detenerlo y ahora ya tienes la información y a pesar de eso sigues cayendo en esa situación. Entonces sí te va a generar más conflicto, te va a despertar más cosas, ¿no? Incluso cuando ya entras en el proceso de cambio, yo siento, ¿no? Por ejemplo, los pacientes llegan a irse, ¿no? Cuando uno está presionando, porque eso es lo que hace, ¿no? Cuando uno establece la presión, como terapeuta, o cuando mi terapeuta establece la presión, pues sí entra esa parte de, no, ya no querer continuar con esto porque es algo que me genera mucha crisis, ¿no? Me genera mucho conflicto y lo quiero abandonar, ¿no? Y por ejemplo, se van, pero hay la posibilidad de que regresen, ¿no? Bueno, hay una persona diciendo que se fue a vivir, le ofrecieron la oportunidad esta oportunidad de cambiar, ¿no? Esta oportunidad de entrar en un proceso de cambio y ya estaba en un proceso de cambio, pero sin embargo le exigieron un poquito más, ¿no? Le pidieron que renunciara a más cosas, ¿no? Entonces, pues esta persona, pues dice que no quiere seguir en el proceso y se va y pues como terapeuta pues uno lo acepta y dice, bueno, está bien, ¿no? Vete, ¿no? Está bien. Vive lo que tengas que vivir con tu familia, sigue las cosas normales como están, ¿no? Y obviamente pues esta persona pues todo iba bien, ¿no? Era demasiado perfecto todo lo que estaba pasando, ¿no? Mientras le duró pues eso, pero ya cuando menos se dio cuenta, pues ya las cosas se habían complicado, ya no sabía qué hacer, ¿no? Y pues sí, regresó con este maestro, regresó con este guía y le pudo dar como la dirección, ¿no? O igual, hacer de cuenta que no pasó nada y tu vida es normal y no tienes problemas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Marta Rodríguez pregunta, cuando muere un familiar es una ruptura, ¿eso cómo se restaura? Bueno, cuando muere un familiar, pues entras en un proceso de ruptura, pero en la parte, pues, tanatológica, ¿no? Lo manejan como, pues sí es el mismo proceso porque también se viven ciertas resistencias, ¿no? De no querer aceptar el hecho real de que esto se terminó, ¿no? Y que las personas que estaban con nosotros, pues ya no están, ¿no? Y a veces uno entra en conflicto porque quiere arreglar cosas con alguien que ya no está, pues es imposible, ¿no? Yo pues lo que sugiero pues es arreglar cosas personales, ¿no? Arreglar cosas que uno deja, ¿no? O renuncia. Ajá, en general la ruptura de pensamiento, de todas esas ideas, de todas esas creencias, ¿no? Por ejemplo, cuando se le manda a hacer a un paciente una carta de renuncia, pues yo les digo, no, tienes que
que despedirte, ¿no? Tienes que agradecerle por lo que te enseñó y tienes que decirle, ¿no? Que muchas de las cosas que te enseñó no te sirven para enfrentar la realidad y que sin embargo pues las tienes que dejar, ¿no? Que no te sirven y que tienes que enfrentar el mundo tú, ¿no? Que ahora te toca a ti y que tú tienes que responder a partir de este punto en adelante. El que responde pues eres tú, ¿no? Y sí, pues esa persona tiene que estar también bajo supervisión, estarla revisando, estarla presionando, ¿no? Para que salga de eso, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que se la pasan dormidos todo el tiempo, levántate, haz esto, ¿no? Pues la terapia ocupacional, ¿no? Lo pongo a hacer una actividad o algo para que se vaya reactivando poco a poco y vaya recuperando un poco vaya recuperándose un poco de esa situación, ¿no? Y sí, obviamente, una vez que tú ya no tienes a esa persona, pues sí tienes que empezar un proceso de cambio. Ya no puedes vivir una vida igual a la que vivías anteriormente porque esa persona ya no está. Tienes que vivir una vida completamente diferente, ¿no? ¿Hay otra pregunta? ¿Qué pasa cuando estás en un proceso pero caes en el cinismo y sientes que no avanzas con tu guía o psicólogo? Caigo. Bueno, cuando yo empiezo a evaluar al psicólogo, pues el único que va a recibir los resultados de eso, pues voy a ser yo, ¿no? Y yo empiezo a decir, bueno, siento que vengo nada más a terapia a cumplir el requisito porque me mandaron, ¿no? O porque está chido hablar con usted, ¿no? Que vengan, ¿no? Los resultados los tienen ellos, ¿no? Uno como persona puede ayudar a salir de esa situación, pero sin embargo para eso está la crítica, ¿no? Se tienen que evaluar los resultados. Y si yo veo que uno de mis pacientes viene por compromiso, viene por esto, por el otro, no está dispuesto al cambio, sí se lo digo, le digo, bueno, si tú no estás dispuesto a hacer algo a partir de este momento con tu vida, yo ya no te puedo ayudar. Y sí está la decisión del terapeuta, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Te atiendo, no te atiendo, o atiéndete con otra persona porque ya no estás dispuesto a hacer el esfuerzo, ¿no? A establecer la pelea. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, sí. ¿Por qué cuando comienzas un cambio la familia se aleja enojada y llega la culpa? ¿Cómo? Si empiezas un proceso de... Ajá, ¿por qué cuando comienzas un cambio tuyo propio, tu familia se aleja, se enoja y a ti te llega la culpa? Porque estás en contra estás haciendo algo diferente, ¿no? En la familia. Sí llega a pasar, ¿no? Por ejemplo, te vas de ese ambiente de familia y tratas de hacer algo diferente con tu vida y obviamente, pues la familia, ¿qué te va a decir? ¿No? Ya no vas a ir a esas reuniones que tenían mucha importancia, ya no vas a estar esos días tan importantes que eran para la familia, esas reuniones con los amigos, pues obviamente, pues sí te va a generar mucha culpa, porque la familia, si para algo es bueno, es para generar culpa, ¿no? Si para algo te genera conflicto, pues es esa idea, ¿no? Esa idea de que ya no estás para ellos, ¿no? Y ahí tú tienes que ponerte a pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero, no? Quiero conseguir mis metas, ¿no? Quiero conseguir lograr mis deseos, ¿no? Lograr mis proyectos o quiero la aceptación de la familia. Y si quiero la aceptación de la familia, pues me regreso mejor a casa, ¿no? ¿Para qué le peleo acá si lo que me determina más es la familia, ¿no? ¿Para qué estoy aquí si me causa tanto sufrimiento? Pues obviamente sí tengo que revisarlo con mi psicólogo, ¿no? Sí tengo que revisarlo con mi maestro, porque sí es inevitable. Uno ve a la familia y dice, no, pues la familia, ¿no? Me necesita, ¿no? O se cree importante, ¿no? En ese sentido, pero pues sin embargo no lo es, ¿no? Y más tarde te vas a dar cuenta, porque una vez que la familia, tú ya entendido, porque la familia tiene que entenderlo también, te vas a dar cuenta que la familia va a seguir adelante, ¿no? Y que tú también tienes que seguir adelante con tu vida, ¿no? ¿Ya son todas las preguntas? Bueno, uno, pues obviamente sí se genera esta parte, ¿no? La resistencia al cambio es algo que sí me genera muchísimo conflicto, porque es algo que no me gusta, ¿no? Yo,
cuando pienso, incluso por ejemplo lo he practicado con algunos alumnos también en clase, ¿no? Digo, bueno, traten de sentarse en un lugar diferente, ¿no? No se sienten en el mismo lugar y el hecho de sentarse en un lugar diferente también genera incomodidad. Y obviamente el cambio, hacer algo que va fuera de lo común o fuera de lo habitual, fuera de mis hábitos, mis rutinas y mis ideas, me va a generar conflicto, ¿no? Entonces, pues sí son pruebas, ¿no? Pruebas que me van a decir, ¿no? Si yo estoy dispuesto a cambiar o no, ¿no? Si, por ejemplo, hacer esos pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de practicar el estar solo, ¿no? Si me generan conflicto, ¿cómo pienso yo romper con el patrón familiar, ¿no? Es algo complicado, es algo que me va a generar conflictos también, ¿no? Pero sin embargo se tiene que establecer la pelea si yo quiero vivir de manera diferente, ¿no? El cambio, la familia no va a cambiar, ni tampoco se tiene que ajustar a mi idea, ¿no? O no lo tiene que entender. La familia, ¿por qué lo tiene que entender, no? El que tiene que entender que las cosas se acabaron, soy yo, ¿no? Y el que tiene que entender que la vida tiene que ser diferente, soy yo, ¿no? O que yo tengo que ver la vida de manera diferente, ¿no? Más bien que yo tengo que vivir de acuerdo a la realidad, ¿no? Vivir de acuerdo, ¿no? A la realidad. Y obviamente, si yo no establezco esto, ¿no? De aceptar la realidad tal cual, ¿no? Si yo no establezco esto, ¿no? De aceptar la realidad, pues obviamente yo con el diálogo interno me convierto en una persona vulnerable, ¿no? ¿No? Vulnerable, y también me convierto en una persona fácil de manipular. Fácil de manipular. Bueno, en el ejemplo de eso, de que la familia, ¿no? Te alejas de ella y sientes un montón de culpa, pues ahí eres vulnerable, ¿no? Y en cualquier momento, cuando las cosas se compliquen en tu proceso, pues tienes esa salida, ¿no? Puedes regresar con esa familia, pero ten por seguro que si regresas no vas a conseguir tus metas, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente la familia, en lugar de que sea parte de nuestro desarrollo, pues es parte del problema real, ¿no? A veces yo siento, ¿no? Bueno, el paciente llega con un problema manifiesto, ¿no? Lo que cree que es su problema, ¿no? Pero una vez revisando, pues, su historia, pues uno se da cuenta que es desde allá, ¿no? Bueno, si uno no tiene, si uno no trabaja con la importancia personal, y la historia personal, no se puede llegar a un cambio, ¿no? Hay que trabajar con estas dos partes para poder llegar a un cambio, ¿no? La historia personal, pues ¿cuál sería la historia personal? Pues son todos estos acuerdos, reglas, creencias, hábitos y rutinas que me deja la familia. Si yo cargo todavía en el proceso de cambio todo esto, no voy a lograr avanzar. Esto me va a generar un montón de conflictos. Ajá, pero sin embargo, con ayuda del terapeuta, pues voy a lograr salir de ahí, ¿no? Y una vez que yo logre el cambio, ajá, mi percepción del mundo, la manera en la que percibo el mundo va a cambiar, ¿no? Me voy a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Y voy a dejar de sufrir, ¿no? El dolor es parte de la realidad y ese no se va a ir, ¿no? Voy a sentir dolor, pero voy a aprender a resolver, ¿no? Voy a aprender a buscar resultados diferentes, ¿no? Ya sería todo, ¿no? Bueno. Y pues antes que para concluir, ¿no? La parte de la importancia personal
bueno, el diálogo interno más bien es todo, ¿no? Todo las ideas, creencias de la familia. Y obviamente yo ya tengo que ser capaz de romper con eso, ¿no? Porque eso es lo que no me deja crecer, eso es lo que no me deja desarrollarme, ¿no? Ni lograr lo que yo quiero. Y si yo no soy capaz de romper con eso, no voy a llegar a ningún lado. Sí se tiene que establecer la pelea, ¿no? Sí tengo que buscar a alguien que me oriente, que me ayude a conseguir, a conseguir los resultados que yo quiero, ¿no? Y obviamente sí voy a entrar en un proceso de cambio, sí va a ser difícil, no es nada fácil, al contrario, va a ser complicado, pero sí se puede, ¿no? Sí se puede dejar de sufrir, ¿no? Sí se puede y pues sí, hay que agarrarse a su maestro y tratar de salir adelante, ¿no? Lograr pues la ayuda, la orientación de alguien para que uno pueda salir adelante, ¿no? A pesar de todo esto, ¿no? Y llegar al cambio, ¿no? Conseguir lo que uno quiere, ¿no? Y obviamente ir en contra de las resistencias. Y algo muy importante, seguir las disciplinas de su maestro, ¿no? Porque él va a ser el único que sea capaz de detener esto que yo llevo años sin poder cambiar, ¿no? Él va a ser el único capaz que va a poder ver esto y lo va a poder destructurar, ¿no? Lo va a destruir, va a terminar con todo esto. Es el único que puede hacer eso, ¿no? Y sí tengo que entrar en un proceso de cambio. Eso sería todo. Interesante. Y pues bueno, les recordamos les hacemos la invitación al siguiente evento virtual que se diría el lunes 7 de junio. Será una mesa redonda que lleva por tema prevención del delito. Contaremos con la participación de algunos directores de otros planteles del Grupo Cachemire. Y pues bueno, también les recordamos que pueden encontrar este y todos los eventos virtuales en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos.